Dios les bendiga, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Hoy veremos algo que para muchos dicen conocer o dicen entender. Y vamos a comenzar con una pregunta. Este tema es, ¿quién es Dios? ¿Cómo debe ser mi andar? Y como siempre, tomen sus Biblias y ábranlas en 1 de Juan 4:8. Dice la palabra de Dios: El que no me ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es la cualidad más grande de Dios. Nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, al Cordero Pascual, al segundo Adán por nosotros. ¿Cuál fue el propósito? 1 de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios dice que la vida eterna está en su Hijo. Si me enseña que Dios es trinitario, que Dios es Jesucristo y el Espíritu Santo son uno, que Dios se encarnó en Jesús, que Jesús es Dios, si se me enseña todo esto en contraposición a lo que Dios dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Pero como sabemos, hay religiones, la gran mayoría, creen y enseñan que Dios es trinitario, que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno, que Dios se encarnó en Jesús, que Jesús es Dios. Vamos a hacer preguntas, como yo les dije en alguna oportunidad. Debemos ser niños para con Dios, y el mejor ejemplo que tenemos son nuestros hijos o los niños pequeños que conocemos. El niño pregunta, se hace preguntas, esperando respuestas. Nosotros lo haremos igual, nos haremos preguntas. Si yo creo todo lo anterior, si yo le creo a la religión, que Dios es trinitario, que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno, que Dios se encarnó en Jesús, o que Jesús es Dios, ¿tendré acceso a esa vida eterna? ¿Quién miente? ¿Dios o las religiones pervertidas por el Dios de este siglo? La verdad de la palabra de Dios habla por sí sola, ya que en muchos versículos asegura que Jesucristo es Hijo de Dios. Vayamos a Lucas 9:35. Y vino una voz esto, lo que vamos a leer ahora, es el relato de Dios dando testimonio, porque Dios inspiró a los santos hombres para que dejara por escrito su palabra. Y nos trasladamos ahora al tiempo en que Jesucristo fue bautizado por Juan Bautista. Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios dando testimonio de Jesucristo, que era su Hijo. O como el relato del bautismo de Jesús en Marcos 1:9 al 11, Jesucristo mismo dice ser el Hijo del Padre. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no está hablando de sí mismo dividido en tres. Vuélvanse a preguntar, ¿quién miente? ¿Dios o el hombre engañado por el Dios de este siglo? 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Se acuerdan que a lo largo de toda esta gran aventura y desafío
que ha sido ser enseñados en la palabra de Dios, nos hemos encontrado muchas veces con versículos que aparentemente, no aparentemente, directamente las religiones niegan, no creen o cambian y, interpretan carnalmente para encuadrarlo dentro de su doctrina pervertida. Y nosotros sabemos que Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Y aquí dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que todos aquellos que creen que Jesucristo es Dios, no tienen al Hijo, porque tienen a Dios. Si es simple lógica, la palabra es lo más lógico que hay. La palabra siempre, siempre va a hablar verdad. El hombre carnal, o aquel que se cree erudito o maestro de las Escrituras, la va a interpretar. Aquí no hay lugar a interpretación humana. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, por lógica, todos aquellos que creen que Jesucristo es Dios, que se dividió en tres, que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno, que Dios se encarnó, todos no tienen la vida eterna. No la tienen. Lo vamos a leer completo el versículo. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si yo creo que Jesucristo es Dios, ¿tengo la vida que Dios promete? Por supuesto que no. He sido engañado. Mis ojos espirituales han sido cegados. Pero ¿quién tiene cegado a la gente? Vayamos a 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se lo leo de nuevo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como hemos visto en reiteradas oportunidades, la palabra para muestra el propósito. Lo hemos visto siempre con Dios. Pero ahora el propósito también lo vamos a ver con el adversario. También él tiene un propósito. Y tiene un propósito que es pervertir aún a los escogidos por Dios. Ese es su propósito, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué es la imagen de Dios? Porque Jesucristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque Él manifestó a Dios en todo lo que hacía. ¿Pero cómo lo interpreta la religión? Ah, no, pues que es la imagen de Dios, entonces Él es Dios. Interpretan a su arbitrio, a su entendimiento, para encuadrarlo dentro de su doctrina o de lo que han sido enseñados, pero no creen lo que ven sus ojos, no creen lo que leen, y muchos ni siquiera leen, sino que creen en aquel que está sentado o está parado en el lugar alto y le está hablando según él se dice, inspirado por Dios. El que ve el caminar de Cristo, el Hijo de Dios, debería de ver cómo es Dios, cómo piensa, cuál es el anhelo de Dios con su creación. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esta es una promesa, tener a Dios en mí.
Y la condición es permanecer en Dios, en comunión haciendo su voluntad, creyendo su palabra y actuando de acuerdo a la santa palabra de Dios día tras día. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La mentira es tiniebla, el engaño es tiniebla. El de doble ánimo está en tinieblas. Sabiendo esto, si cada vez que la palabra de Dios dice que Jesucristo es su Hijo, supongamos que no fuera verdad, y por el contrario, si Dios estuviera hablando de sí mismo, cuando habla Jesucristo, cuando habla Dios, está hablando de sí mismo, Él sería tiniebla. O cuando Jesucristo decía ser el Hijo de Dios, Juan 17, 21, 24, 25. O sus discípulos cuando aseguraban que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos 13:13. Ustedes lo pueden ver, lo pueden leer en su Biblia. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960 y desde un principio les recomendamos que buscaran esa Biblia porque las más modernas han ido cambiando palabras. La palabra de Dios ha ido perdiendo el impacto de la voluntad de Dios. Ha ido tergiversando. Por ese motivo, nosotros trabajamos con la de 1960. Se lo leo de nuevo. Supongamos, la mentira es tinieblas, el engaño es tinieblas, el de doble ánimo está en tinieblas. Sabiendo esto, si cada vez que la palabra de Dios dice que Jesucristo es su Hijo, supongamos que no fuera verdad. Por el contrario, si Dios estuviera hablando de sí mismo, Él sería tinieblas. O cuando Jesucristo decía ser el Hijo de Dios, como por ejemplo en Juan 17, versículos 21, 24 y 25, o sus discípulos cuando aseguraban que Jesús era el Hijo de Dios, en Hechos capítulo 3, versículo 13. Sería mentira. Así como cuando se escuchó la voz del cielo en el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado, también sería un engaño. Pero ciertísimamente sabemos y conocemos que Dios es veraz, que Dios es luz, que no hay ninguna tinieblas en Él. Sabemos sin lugar a duda que Dios no es hombre para que mienta. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si creo que Jesús es Dios, ¿me podrá limpiar de todo pecado? Por supuesto que no, ya que estoy negando al Hijo de Dios y estoy cambiando la palabra de Dios donde dice Hijo, dejo solamente Dios. Para que calce. ¿Y qué dice Dios con respecto a su palabra? Que no debe moverse una tilde de ella. Pero las religiones hacen eso. Y yo sé que muchos de ustedes en algún momento fueron engañados por esto, porque creyeron en aquel que se suponía les iba a enseñar la exactitud de la palabra de Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con todo lo que sabemos, háganse esta pregunta. ¿Es un pecado no creer en el Hijo de Dios y pensar que Jesús es Dios? Sí, claro que lo es, porque se niega su verdad y propósito. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Se necesita interpretación? ¿Se puede dar otra intención en este versículo que la que Dios da? Se lo leo de nuevo. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quieren ustedes ser el anticristo? Respondan. Respondan en su corazón, en su mente, en el centro de creencia de su voluntad.
respondan esta pregunta. ¿Quieren ustedes ser el anticristo? Porque están negando al Padre todos aquellos que creen que Jesucristo es Dios, o que se dividió en tres, trinitario, o que se encarnó. Están negando al Hijo. Entonces no tienen al Padre. Están engañados. El Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos. Y hay dos tipos de incrédulos. Uno es aquel que nunca ha oído o no ha oído lo suficiente para creer. Y el segundo grupo es aquel que se niega a creer lo que ha oído. Cada uno de ustedes debe dar respuesta a qué grupo pertenece. ¿A aquel que nunca ha oído o no ha oído lo suficiente para creer? ¿O aquel grupo que se niega a creer lo que ha oído? Ahora cabe otra pregunta. Entonces, ¿quién es mi hermano en Cristo? Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Entonces, todos aquellos que creen que Jesucristo es Dios porque andan con una Biblia del brazo se dicen creyentes, o porque creen que Dios es trinitario, o porque creen que Dios se encarnó, ¿es mi hermano? No a cualquiera le puedo decir que es mi hermano. No a cualquiera. Le digo hermano y creo en mi corazón que es mi hermano, solo aquel que cumple el requisito dado por Dios. Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Mi hermano y mi hermana es todo aquel que viva la sana doctrina enseñada por Dios él o la que crea y haga con precisión y exactitud la voluntad de Dios el Padre expresada en su palabra. Primera de Juan 1:9. Dios siempre, por misericordia, deja la posibilidad de salvación a todos aquellos que han estado en error. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si como vimos, el creer que Jesucristo es Dios, el creer que es trinitario, el creer que Jesucristo y Dios son, y el Espíritu Santo son uno, estoy en pecado. Pero si en algún momento, como aquel hijo pródigo que estaba en el corral de los chanchos comiendo de las algarrobas, me llega esa brisa fresca, entiendo este versículo en mi corazón, en el centro de creencia y voluntad, entiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entiendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Entiendo que Él fue el Cordero Pascual, entiendo que Él murió por mí, y que por su sangre me limpió de todos mis pecados y que por su llaga me sanó. Cuando entiendo todo eso, y lo digo reconociendo a Dios que he pecado, como aquel hijo pródigo que dijo, Padre, he pecado contra el cielo, es decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero Dios pecó contra el cielo. Dios hará fiesta para recibir a todo aquel que confiese su pecado y restaure comunión con Dios y empiece a caminar dentro de la integridad y precisión de la palabra de Dios en su vida. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Se imaginan eso? Todos aquellos que un día se dieron cuenta que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios y fue al Padre y le pidió perdón por ese pecado. ¿Se imaginan a Jesucristo, aquel que negaron, en aquel que no creían?
como su Salvador, intercediendo por cada uno de ustedes. ¿Se imaginan eso? Jesucristo manifestó el amor de Dios. Ese amor que tuvo Dios con aquel pueblo contumaz y contradictor como fue Israel, y aún así le dio la tierra prometida. El mismo amor muestra Jesucristo al interceder por todos aquellos que han pecado y que no han creído en Él y que aún lo han negado. Aún así, Jesucristo manifiesta a Dios con ese amor perfecto. Como habla Corintios 13, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. ¿Puedo recurrir a ese abogado si creo que Jesús es Dios? Claro que no. ¿Se acuerdan lo que leímos en algún momento? Que por no ser fríos o calientes, Dios nos vomitará de su boca. No podemos decir que somos hijos de Dios, que somos siervos de Dios, si no estoy haciendo su voluntad, si no estoy creyendo lo que Dios dice en su palabra. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, porque el mundo está gobernado por el Dios de este siglo. Él lo gobierna. Y Él tiene a todas sus huestes de maldad haciendo el trabajo que Él les encomendó. ¿Y sabes cuál es? Hurtar, matar y destruir. A eso manda sus huestes. Si se ama más a la religión o al hombre que interpreta y predica mentira, engaño, falsedad, y si su creencia se basa en mandamientos o doctrinas humanas, antes que lo que Dios dice en su palabra revelada, entonces ese hombre o esa mujer está en pecado y permanecerá en pecado. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Tiene alguna interpretación? No la tiene, porque la palabra de Dios es perfecta. Dios en su presciencia sabía que hoy día íbamos a estar conversando su palabra, íbamos a estar compartiendo su palabra, porque Él todo lo sabe. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Entiende la profundidad de lo que acabamos de leer? Yo sé que hay muchos que han seguido estos estudios desde un principio. Y lo que han recibido no ha sido por voluntad humana. Todo está escrito. Todo está en la palabra revelada de Dios. Y Dios les dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
os he escrito esto sobre los que os engañan. Todos, cuan más, cuan menos, estuvimos engañados en algún tiempo. Pero Dios nos abrió los ojos del entendimiento para ver en el lugar santísimo, en su corazón, que es su palabra. Y hemos visto quiénes eran los que engañan y engañaban y van a seguir engañando a todos aquellos que no se alimentan del pan de vida, sino que esperan que otro los mastique para recibir esa bola masticada y tragarla. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Cuál es la unción que recibimos? El Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo es el que nos enseña, porque escudriña lo profundo de Dios. Así está escrito. Si el Espíritu que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en lo profundo de nuestra mente, en el centro de creencia de nuestra voluntad, si ese Espíritu escudriña lo profundo de Dios, ¿cuánto nos puede enseñar? ¿Cuánto? No nos va a dar una revelación y va a decir, mira, mañana a las 3 de la tarde Jesucristo retorna. Porque está escrito que nadie sabe a la hora que retornará. Nadie sabe cuándo retornará. Pero habrá señales. Y esas señales se han dado desde el día mismo de la creación. Pestes, guerras, muerte. Y hay una sola señal que las religiones y aquellos que se dicen creyentes no han entendido. Que la palabra llega hasta lo último de la tierra. Y me van a decir, y yo sé que hay muchos porque esa es la respuesta que he recibido, es que sí, la palabra ha llegado a lo último de la tierra. Porque hubo una religión que mandaba a sus curas, incluso a lo profundo de África, a lo profundo de América, a enseñar la palabra de Dios. ¿Enseñar la palabra de Dios? ¿Tan seguro que enseñar la palabra de Dios? Porque esta religión enseña que se debe adorar imágenes. Entonces no llegó por medio de ellos la palabra hasta lo último de la tierra. Pero hay otras religiones que dicen nosotros mandamos misioneros. Pero esos misioneros, ¿qué fue lo que enseñaron? Que Jesucristo es Dios. ¿Llegó la palabra de Dios a lo último de la tierra? Respondan. Claro que no. No ha llegado la palabra de Dios correctamente dividida, no ha llegado la sana doctrina a lo profundo de la tierra, a lo último de la tierra. No ha llegado. Porque el adversario se ha encargado de levantar falsos líderes que ponen un poco de verdad y un poco de mentira. ¿Sabes por qué? Porque el adversario es astuto. Si él hablara solamente mentira, tú te darías cuenta cuando está hablando mentira. Pero él, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que hizo con Eva. Un poco de verdad, un poco de mentira. ¿Cuál fue la verdad con Eva? ¿Es cierto que Dios te dijo que no comieras de todo árbol del huerto? Dios había dicho que no comieran de todo árbol del huerto. No, solamente de uno. Pero el adversario usó la palabra, la usó con Jesucristo. Le dijo, si eres hijo de Dios, y él lo sabía, estaba seguro de eso. Pero le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Es lo mismo que te hace a ti y me hace a mí hoy día. Es igual porque el adversario es repetitivo. Entonces, ¿qué hace con las religiones? Un poco de verdad y un poco de mentira.
Porque las religiones, ustedes lo pueden ver. Vamos a leer a Nahum. Oye, pero Nahum está en el Antiguo Testamento, ¿no? Es para nuestro conocimiento, para nuestra enseñanza, dijo Jesucristo. ¿Qué es lo que yo tengo que vivir hoy día? La Iglesia de Gracia. ¿Cuándo comenzó la Iglesia de Gracia? Con el derramamiento del Espíritu Santo del libro de Hechos. Eso es para mí. Porque también está escrito que ya no habrá judío, no habrá gentil. ¿Por qué no hay? Porque está disponible ser hijo de Dios. Y como está disponible ser hijo de Dios, ya no hay judío ni hay gentil. Aquel judío que quiera y reconozca a Jesucristo como Señor de su vida, va a ser hijo. Y aquel gentil que reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios, va a ser un hijo por adopción. Ya no habrá judío ni habrá gentil. Así está escrito. Como yo les decía, ¿cuál es la unción? El Espíritu Santo es la promesa, las arras, el don, el regalo, el Dios en Cristo en nosotros. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para aquellos que nos acordamos de lo que nos enseñaron en matemática en la escuela, la palabra en significaba que estaba dentro. Y la palabra con significaba que iba junto con, pero independiente de. Y aquí dice Cristo en vosotros, es decir, está dentro, la esperanza de gloria. Juan 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quieres ser la morada de Dios? Mantente firme en lo que has aprendido. Mantente firme en lo que Dios te ha enseñado en su palabra. Mantente firme en la sana doctrina. Primera de Juan 3:2. Amado, en base a todo lo anterior, entendí que Jesucristo no era Dios. Entendí que Dios no está dividido en tres. Entendí que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue el Cordero Pascual que se inmoló por mí en obediencia a su Padre. Entregó su Espíritu por mí para ser disponible aquel Consolador que enviaría en su nombre, el Espíritu Santo. Entonces, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Podemos tener idea de cómo va a ser Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando lo vio María cuando cuando resucitó? ¿Se acuerdan? Resplandecía. Y podemos entender o darnos una idea de cómo vamos a hacer. Iba tan rápido camino a Emaún con unos discípulos y se le aparecía a los discípulos en otra ciudad donde estaban reunidos. Dice que seremos igual a los ángeles. Es grande entenderlo, para que no seamos engañados. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Ahora. Ahora somos hijos de Dios. Al ser liberados de las prisiones de las religiones, sectas o como quiera que se llamen. Sabemos que podemos renacer del Espíritu de Dios, solo confesando a su Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Y cuál es la prueba? Las arras de este renacer, en la verdad de lenguas, es la única prueba. Es la única prueba. Tú hablas con cualquier religioso, le pides, dame una prueba de que tú renaciste del Espíritu de Dios. Muéstrame, dame una señal. Y te va a decir, es que yo me sé la Biblia. O es que yo guardo los sábados. O te va a decir, yo respeto la ley. O te va a decir otro,
Yo vivo de acuerdo a la Torá, a los 5 primeros libros de la Biblia. Te van a dar muchas, muchas excusas o razones de por qué se creen hijos de Dios. Pero hay una sola prueba, que es hablar en lenguas. Porque esa es la prueba en el mundo de los sentidos de esta verdad y realidad espiritual interna. Porque es espiritual. Dios en Cristo en ti es espiritual. No está en el mundo de los sentidos. No está en la mente carnal, donde yo guardo la información, donde yo me aprendo los versículos literales. No está ahí. Está en el cardia, en el centro de creencia de mi voluntad. Ahí está. De ahí nace. ¿Se acuerdan lo que en algún momento vimos? De la abundancia del corazón habla la boca. Ese corazón es el cardia, el centro de creencia es la voluntad. Así que si yo estoy confesando que Jesucristo es Dios, mi cardia está contaminado. Si yo creo que Jesucristo es Dios junto con el Espíritu Santo y están divididos en tres, mi cardia está contaminado. No tengo salvación. Ahora, si por el contrario yo reconocí estas verdades y las acepté y confesé a Jesucristo como Señor de mi vida, pasé de muerte espiritual a vida espiritual. ¿Cuál es la prueba? En el mundo de los sentidos que eso ocurrió, es hablar en lengua. No hay otra prueba. No es una prueba al que yo me porto bien, que soy bueno, o que yo regalo dinero al mendigo, o que yo voy a las cárceles, que yo voy a los hospitales. Son obras. Yo no estoy hablando de obras, ni Dios habla de obras cuando se refiere a las arras, al don. No habla de obras, porque todo lo que es obra está en el mundo de los sentidos. Si ustedes han puesto atención en algún momento de sus vidas y han conocido a un gran delincuente o a un gran asesino, se darán cuenta que la gente que le rodeaba lo tenía por bueno. Era bueno. Porque enseñaba a los niños, porque le daba dulce a los niños, porque daba dinero a los pobres, pero tenía un espíritu diabólico inmenso, que es el homicida. Pero eso no se ve, porque el diablo se oculta, y el poseído por el diablo también. Y se oculta tras una cara de piedad. Por eso habla Jesucristo de los religiosos. ¿Se acuerdan? Porque él veía, por inspiración divina, Dios les mostraba. Ahí operaba discernimiento de espíritu, sabía qué espíritu gobernaba en ese hombre. ¿Qué les decía? Sepulcros blanqueados. ¿Cómo son los sepulcros? Ustedes lo han visto en las tumbas. En algún momento han ido a un cementerio. Sepulcro blanqueado. Pintaditos blancos. Pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Eso es ser un religioso. Por dentro va la mugre, pero por fuera se muestra muy piadoso, muy iluminado de Dios. Pero lo que realmente es un sepulcro blanqueado. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora somos hijos de Dios por adopción, no siervos de Dios. Un siervo es un sirviente. Yo no soy sirviente de Dios, porque está escrito que el siervo no conoce lo que hace su dueño o su patrón. No sabe lo que hace su señor, está escrito. El único que sabe lo que hace, el único que sabe lo que hace el Padre es el Hijo. Y nosotros somos hijos por adopción.
Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vuelve a aparecer la palabra para, que muestra el propósito. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Si creo que Jesucristo es Dios, no tengo ese medio. No lo tengo. ¿Y por qué lo hizo? Según el puro afecto de su voluntad. No porque tú o yo lo merezcamos. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez la palabra para, que muestra el propósito. El propósito es alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero aún hay más. Los propósitos de Dios se muestran en su palabra en toda su grandeza y claridad. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado. Aquí no hay pecados chicos ni pecados grandes, no hay pecados blancos ni pecados negros. Tú rompes o no sigues los mandamientos de Dios como Dios los estableció en su palabra, estás en pecado. No hay términos medios con Dios. O es blanco o es negro. O es luz o es tinieblas. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué es del diablo? Incluso aquel que en algún momento renació puede llegar a ser del diablo. No de simiente, porque la simiente ya la tiene la simiente de Dios. Porque el diablo lo maneja, porque el diablo lo usa. Es el que usa. Dios no te usa. El diablo sí te usa para su propósito, que es hurtar, matar y destruir. Por eso Dios dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque tú puedes saberte la palabra, en algún momento haber renacido, pero si la doctrina se pervierte en tu mente y tú la llegas a asimilar pervertida, la vas a enseñar pervertida, estás en pecado. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio quiso ser igual a Dios, que sentarse en el trono de Dios. Pecó al engañar a Eva. Pecó al impregnar la mente de Caín con un espíritu diabólico asesino. Mató a su hermano. Impregnó la mente y cegó el entendimiento de todos aquellos que no quisieron subir al arca. Pervirtió la mente de todos aquellos que quisieron tener sexo con los visitantes en la casa de ese hombre, y Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Ese es el propósito. Para esto apareció. Para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde las deshace primero? En mí. Cuando yo confieso a Jesucristo como Señor de tu vida, entra la luz en mi mente. Entonces yo empiezo por decisión propia, por mi libre albedrío, a cambiar mis viejos patrones de comportamiento. Empiezo a renovar mi mente, como habla Romanos 12:2. Paso de ser una oruga asquerosa a una mariposa, porque eso es transformados, la palabra metamorfos, como en algún momento la vimos. Entonces, eso es deshacer las obras del diablo. Podemos caminar en amor y podemos manifestar ese amor con la gente que nos rodea, porque nadie es profeta sino en su propia tierra, dijo Jesucristo. Entonces, si yo no vivo el amor de Dios en la mente renovada en manifestación en mi casa, mal podría yo ir a golpearme el pecho a un templo a manifestar el amor de Dios. Sería un hipócrita.
Como antes vimos, cada vez que aparece en la palabra de Dios la palabra para, es porque Dios nos llama la atención al propósito. La palabra deshacer, en griego, es la palabra ruon, cuya traducción de acuerdo al uso es deshacer, desmantelar, desarmar en sus partes componentes. Es un trabajo constante, permanente, diario, a cada instante en nuestras vidas, ya que esa es nuestra parte en la competencia de la arena de la vida. Imagínense que ustedes, sus pensamientos son un plato de tallarines, esa es su mente. Dentro de de ese plato de tallarines hay tallarines de verdura y hay tallarines de harina. Los tallarines de harina son blancos, la palabra de Dios. Y los tallarines de verdura son oscuros o tienen matitas de verdes o de otros colores que no son blancos, pero tienen blanco en sí. Entonces, ¿qué me dice Dios? Que empieza a sacar, como arrastrar cada uno de esos tallarines que están contaminados, que están con verdura, y sacarlos del plato. Esa es mi mente. Sacamos cada uno de esos pensamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios y los desecho. Eso es renovar la mente. Saco todos y cada uno de aquellos pensamientos que están contaminados por la religión. Oye, es que a mí me dijeron que Jesucristo es Dios, pero aquí estoy leyendo que es el Hijo de Dios. Entonces saco ese pensamiento y lo boto. Lo saco de mi mente. Eso es renovar la mente. Y ese trabajo lo hago yo, no lo hace Dios. Así que todos aquellos que dicen que Dios me cambió, Dios no le ha cambiado nada. El Dios de este siglo lo encegueció para hacerlo pensar que estaba en lo correcto. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces las religiones que dicen, oye, que el que está pidiendo plata en la calle es mi hermano, o el drogadicto es mi hermano, o el que sodomita es mi hermano, o la lesbiana es mi hermana. ¿Se acuerdan lo que leíamos antes? El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Todos aquellos no están haciendo la voluntad de Dios. Fue su decisión ser sodomita o lesbiana. Fue su decisión caer en las drogas. Fue su decisión caer en el alcohol. Y es su decisión, para cada uno de ellos, salir de aquello. Porque por mucho que tú lo tironees a un alcohólico, a una lesbiana, a un sodomita, por mucho que lo tironees, si él no toma la decisión de cambiar, va a seguir siendo lo que es. Como vimos antes, mi hermano es aquel que hace la voluntad de Dios y cree la palabra de Dios escrita tal como nuestro Padre la diseñó, perfecta. Ese es mi hermano. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano renacido del Espíritu de Dios, al hermano en Cristo que anda en comunión con Dios. Si yo no lo amo a ese hermano, yo estoy en pecado. La pregunta que cabe aquí es, ¿de qué muerte habla Dios? Porque dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué muerte habla Dios? De la muerte espiritual, de esa muerte de estar desconectado de Dios, sin el espíritu de vida, de esa muerte. Yo sé que muchos han escuchado o han visto en algún momento de su vida alguna película de los zombies, muertos vivientes, o película de vampiros en nuestra niñez, muertos en vida. Miren el mundo, está lleno de zombies, lleno de vampiros, están muertos en delitos y pecados, porque no han renacido, son muertos, no tienen vida espiritual. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Necesita alguna interpretación? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3.
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si yo no tengo el Hijo, no tengo el Padre. Si yo niego al Hijo, no tengo el Padre. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nadie os engañe. Esta es tu responsabilidad, no permitir ser engañado. Si alguien te comparte la palabra, bien, escúchalo. Escúchalo. Porque tú, en ese momento, no sabes si está inspirado por Dios o no. Pero tú, como retenedor de esa palabra, retenedor fiel de la palabra, como un obrero de la palabra, si tienes la oportunidad, anota todo lo que te diga. Anótalo. En algún momento de nuestra vida, con mi esposa fuimos líderes de un grupo de personas. Siempre les dijimos lo mismo: tomen apunte. ¿Por qué? Porque después, en la tranquilidad de su casa, pueden repasar lo que aprendieron. Y lo pueden seguir con su Biblia. Y pueden buscar más información. Y si lo enseñado no es de acuerdo a lo que está escrito, ustedes lo van a desechar. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Ustedes miran, yo miro. Dios no mira por mí. Dios en este caso es un espectador más. Él mira. Te entregó el pan de vida. Lo tienes en tu mano. Te lo entregó. Lo que tú hagas con ese pan de vida es tu responsabilidad. Si tú lo abres y escudriñas las Escrituras, Dios abrirá los ojos de tu entendimiento. Si permaneces cerrada, Dios te sigue mirando como espectador, pero no pasa por sobre tu libre albedrío. Segunda de Juan 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es personal, recuerden, es Dios hablándome a mí. Cuando yo voy a la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí. ¿Y qué me está diciendo Dios? Mira por ti mismo, mirad por vosotros mismos, mira por ti, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Otra vez la palabra para que muestra el propósito. Yo miro espiritualmente por mí, para no perder el fruto de mi trabajo. ¿Y cuál es la promesa? Recibir el galardón completo. ¿Quieres perder el galardón de Dios que éste ha dispuesto para ti? Yo creo que no. Al menos yo no. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Incluso el adversario, en algunas religiones, yo lo he visto, ha imitado el hablar de lengua. Nosotros le llamamos jerigonza. Y hemos visto hombres y mujeres que dicen hablar en lenguas, pero que no es más que repetición de palabras. Recuerden que cuando yo hablo son frases. Yo hablo en castellano, yo hablo en español. Son frases, son ideas completas. Cuando yo hablo en lenguas es una frase, una idea completa, ya sea en un idioma angélico,
que significa que nunca ha sido hablado en otro lugar en el mundo en ningún tiempo, o es un idioma que en algún tiempo en la tierra fue hablado. Son los dos tipos de lenguas, pero es un idioma, es una frase con un principio y un fin, es una idea completa, es un mensaje de parte de Dios o en nombre de Dios. Y si es un mensaje de parte de Dios o en nombre de Dios, te va a decir, por darte una idea, amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. Tiene un principio, tiene un fin. Tiene un mensaje de Dios o de parte de Dios. No es una repetición de palabras sin sentido. Y tú vas a discernir. Por eso Dios te dice y te da la responsabilidad a ti. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿De quién es la responsabilidad? Del amado. ¿Quién es el amado? Tú, yo y todos aquellos que están haciendo su voluntad. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que todas aquellas religiones que creen que Jesucristo es Dios, Dios dice que son anticristos, porque están en contra del Hijo de Dios. Están en contra de no creer que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Están en contra de creer que Jesucristo es el camino que lleva al Padre. Están en contra de creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el Cordero Pascual que murió por cada uno de nosotros. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios le está hablando a gente que ha renacido, a ti, a mí. Hijitos, somos hijos por adopción. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces hay unas religiones que dicen que ya ganaron todas las batallas. Otros engañan al adversario. Yo lo vencí al pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Yo lo vencí al recibir las arras del Espíritu. Yo lo vencí cuando renové mi mente. Pero ¿y si no la renuevo? ¿Lo vencí? Soy un címbalo que retiñe o metal que resuena, sin valor alguno. Y es así de simple. Esa es la simpleza de la palabra de Dios. O es blanco o es negro. O es luz o es tiniebla. O es hijo de Dios o hijo del diablo. Pero no hay términos medios. No hay términos medios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Sí, yo lo vencí. Cuando confesé a Jesucristo como Señor de mi vida, yo me salí de la muerte espiritual donde me tenía el Dios de este siglo cegado y pasé a una vida espiritual porque Dios lo dice. No es porque yo me lo mereciera, sino porque Dios, en su gran amor y misericordia, me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptado hijo suyo. Entonces, en ese momento, cuando yo renací, cuando recibí el Espíritu Santo de la promesa, cuando creí en las arras del Espíritu, cuando confesé a mi Señor y Salvador, Jesucristo, y creí que fue su Padre el que lo levantó a los muertos, entonces, y solo entonces, al tener el Espíritu Santo en mí, mayor es el que está en mí. ¿Es mayor? Es mayor el que está en mí porque tengo a Dios en Cristo en mí. Claro que soy mayor que el mundo. Claro que soy mayor. Primera de Juan 4:5. Ellos son del mundo. Ellos. Y no es mirar despectivamente, porque todos en algún momento estuvimos en el mundo. Pero Dios nos dio la oportunidad de pasar de muerte a vida.
espiritual. En algún momento alguien tuvo ese amor de Dios en la mente renovada y nos habló la palabra de Dios correctamente dividida. Alguna vez, en algún momento de nuestras vidas, vino alguien y nos enseñó el cómo renacer. En algún momento de nuestras vidas nos enseñó la importancia de tener las arras del Espíritu y manifestarlo, que es la única prueba indubitable de que soy renacido realmente. En mi caso fue mi esposa. Ella me enseñó. Dejé el machismo aparte y permití ser enseñado. Cuando llegué a leer el libro de Hechos, me di cuenta que hubo un hombre, Apolos, que era poderoso en la Escritura, pero que permitió ser enseñado más exactamente en el camino del Señor. Vi a otro hombre, gentil, que renació por la palabra de Pedro, el centurión. Vi a una mujer que mientras efectuaba sus labores, vino un hombre y le habló la palabra y la llevó a renacer a ella y a su casa, a Lidia. Pablo lo hizo. Entonces yo puedo decir ciertísimamente, la palabra de Dios es viva y es eficaz, así como lo fue en la iglesia del primer siglo, lo es hoy día, cuando se cree y se actúa de acuerdo a ella. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios y nos oye, el que no... De nuevo. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. No es así de simple. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Necesitas alguna interpretación? Muchas veces en tu vida ministerial, cumpliendo el mandato de Dios, llevando adelante el ministerio de reconciliación, tú no necesitas un grado, el grado ya te lo dio Dios. Cuando tú renaciste, recibiste un grado, un título, hijo de Dios. Como hijo de Dios, tú lo representas aquí en la tierra. Pero aparte de eso, te dice que tienes el ministerio de reconciliación. Y aparte de eso, te dice que eres un embajador. Llevas la palabra a otros. Por eso te digo, en algún momento de tu vida estás ministrando la palabra de Dios, te vas a encontrar con gente que aunque se dice creyente, tú le vas a enseñar la exactitud de la palabra de Dios y no te va a escuchar. Y vas a ir una vez, y vas a ir 2 veces, vas a ir 3 veces. Pero después la tercera vez, deséchalo. Deséchalo. Porque no es de Dios. No es de Dios. No pierdas el tiempo. No obligues a la gente. Porque alguien que es obligado a hacer algo, no lo hace de corazón. Estás perdiendo tu tiempo y estás malgastando las piedras, las perlas preciosas que Dios te dio, las estás echando al corral de los chanchos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo hizo cuando mandó a sus discípulos, a los 12 primeros y a los 120 después? Que si no eran recibidos en esa casa, salieran, se sacudieran y siguieran su camino. Eso es lo que hacemos nosotros. El que tenga oídos para oír, oiga, y el que no ignore, decía Jesucristo. Ese es el ejemplo que yo debo seguir. Le voy a hablar una vez a la persona. Le voy a hablar 2 veces. Le voy a hablar 3 veces. No está hablando de perdón, porque también esa es otra mala interpretación. No es que hay que perdonar al hermano. ¿De quién está hablando? Del hermano. No está hablando del incrédulo. ¿Cierto? Así que le hablo la palabra. ¿No quiere escuchar? Bien.
cumplí mi ministerio, fui a esa persona. ¿No quiso escuchar? Bien, me sacudo su apostasía, su incredulidad, me la sacudo y sigo mi camino cumpliendo el ministerio al cual Dios me ha llamado. Por eso dice que yo debo llegar hasta el fin para no perder, para obtener el galardón completo, no una mitad, completo. Como lo vimos en algún momento también, cuando yo le enseño la palabra de Dios a alguien y esa persona llega a renacer, yo he ganado una corona. ¿Se acuerdan lo que Pablo decía? Ustedes son mi corona. Porque él le había enseñado la palabra. ¿Cuántas coronas quieres tener? Es cuánta palabra de Dios correctamente vivida hables cumpliendo tu ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados de Dios, tenemos un gran desafío. Tenemos un gran desafío por delante, el deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Por tanto, no debemos desmayar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, remanente fiel. Dios los ama, yo también.